El infierno tan temido de la crisis de la basura finalmente nos alcanzó. El destino nos alcanzó. Y para hablar y conocer la génesis, el origen de esta crisis, que no es casual, sino causal como resultado de la negligencia, de la apatía y en consecuencia de la irresponsabilidad de las sucesivas autoridades municipales desde hace 42 años, que es el tiempo de vida del tiradero a cielo abierto en jurisdicción de Sachila, de la villa de Sachila. Nos acompañan esta tarde en Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión, el doctor Esteban Ortiz Rodea, profesional del medio ambiente, consultor, con una expertise, como se llama hoy en día, la experiencia, la trayectoria, durante 9 años delegado federal de la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Un gusto saludarte, muy buenas tardes, gracias por invitarnos. Y también está esta tarde con nosotros otro extraordinario oaxaqueño, profesional, interesado en buscar opciones de solución a los diversos problemas sociales que enfrentamos, el doctor Julio Palau Rams. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, hola a todo el mundo y gracias por recibirnos. Doctor Esteban, le ruego que explique a nuestros televidentes qué ha pasado para llegar a esta crisis, pero sobre todo, cómo en medio de este caos, en medio de este grave problema, hay opciones de solución, siempre y cuando no dejemos solas a las autoridades, porque no pueden solas, pero tampoco el pueblo puede resolver solo estos problemas. Sí, muchas gracias, Alfredo, y un gusto saludar al amplio auditorio. Saludo, por supuesto, también a nuestro amigo Julio Palau, que bueno, pues estamos haciendo equipo en estos temas. Me parece que una primera reflexión que vale la pena hacer es cómo hemos llegado hasta esta etapa. Así es. Y esto, bueno, pues tiene que ver con el consumo, tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con las acciones que se han hecho y las que se han dejado de hacer. En general, me parece que es importante reflexionar que hace cuando menos 15 años, los residuos orgánicos que se generaban en los hogares, pues eran en una alta proporción, eran cuando menos el 60, 70, hasta el 80%, es decir, lo que eran las envolturas de los tamales, los elotes, lo que eran, pues también con lo que se cubrían los alimentos, las hojas de plátano, las hojas de maíz, entre otras cosas. Entonces, los residuos orgánicos que generábamos, bueno, pues se tiraban frente a la casa, en el patio o atrás del patio, y lo que ocurría con estos residuos, pues es que se incorporaban al suelo, y pues ahí generaban las nuevas plantas, inclusive los alimentos. Pero fue llegando un momento en que la industrialización y el consumo de la misma comunidad rebasó a estos residuos orgánicos. Entonces, bueno, pues le pusimos botes de plástico, le pusimos bolsas de plástico, le pusimos unicel, y me refiero en general como sociedad a nivel mundial. Entonces, la gráfica fue inversa. Ahora los residuos inorgánicos fueron en una mayor cantidad, ahora ya están en el 60, 70%, y los inorgánicos cada vez son menores. Entonces, bueno, pues estos inorgánicos, cuando se combinan con el agua o con algunos productos orgánicos, pues se van soltando las tintas, se van soltando los productos químicos que contienen esos productos inorgánicos, y entonces inicia la contaminación del agua, inicia la contaminación del aire, del suelo. A eso hay que agregarle los productos químicos que se fueron utilizando cada vez más en el campo para la producción de alimentos. Entonces, se fue generando una situación preocupante hace 10 años, 12 años, que no se atendió a tiempo. Hoy en día el problema es cómo consumimos, el problema es cómo se produce en términos macroeconómicos,
en términos globales, pero también ya de manera local ya nos alcanzó esta realidad. Oaxaca no estamos exentos, a pesar de que Oaxaca todavía conserva una tradición, digamos, sana en cuestión de alimentos, porque pues es un estado que afortunadamente nuestros campesinos producen alimentos sanos en general, pero ya también hay problemas delicados. Si a eso se le agrega que en los medios de toma de decisiones, las autoridades municipales, estatales y federales, no se tiene congruencia y no se tiene consecuencia con la toma de decisiones, bueno, pues nos está ocurriendo lo que el año pasado, por ejemplo, en Oaxaca veíamos pues como que un extremo y parecía difícil de superar. Sin embargo, hoy vemos con una autoridad municipal a la cual le teníamos toda la esperanza de que iba a mejorar las cosas, lo decíamos hace algún tiempo, y desafortunadamente no es así. Y no es así porque, vaya, se dejan de hacer acciones elementales, acciones como cuáles, como la planeación, acciones como el diálogo cotidiano con la sociedad que hoy otra vez se ha roto. No hay un diálogo permanente de la autoridad con los ciudadanos. No hay procesos de planeación ordenados y por otro lado tampoco hay una propuesta ordenada de qué hacer con este tiradero de Sachila, ni tampoco hay propuestas concretas al interior de cada municipio. Vaya, es una oportunidad importante las crisis, pero no se toman para eso desafortunadamente, se dejan que continúen, se toman medidas emergentes, sí, pero muy temporales, sin planes, y eso, bueno, pues nos tiene en el problema que estamos. ¿Cómo se genera la basura? Bueno, pues la basura se genera cuando la combinamos los inorgánicos con los orgánicos y somos los autores materiales e intelectuales de generar basura. Entonces, los ciudadanos también tenemos una responsabilidad, como bien dices, somos corresponsables, no es un asunto solo de autoridades, y me parece que esta es una importante reflexión que habría que tener antes de querer echarle la culpa a alguien o a algún presidente municipal o a un gobernador. No. En realidad es una problemática social, es un tema sociocultural, y si todos ensuciamos, pues todos deberíamos limpiar. Claro. Creo que ese es un primer punto de partida, el cómo no generar basura, el cómo sacarle utilidad a estos residuos y no la basura. Y bueno, seguramente de esto podemos estar platicando más ampliamente. Julio también tiene una importante experiencia en eso. Tú mismo como coordinador de un movimiento social, Unidos por Oaxaca, y me parece que entonces pues es importante que ahora la comunidad nos involucremos cada día más en los espacios que nos permite la autoridad, ¿no? Esa sería una buena línea. En principio, gracias por tu aportación inicial, doctor Esteban Ortiz Rodea. Y efectivamente, en el marco, en el universo de posibilidades, de opciones de solución, el doctor Julio Palau acaba de iniciar un ejercicio ciudadano, democrático, participativo, deliberativo, ese gran reclamo de pasar de la democracia meramente representativa a la participativa y deliberativa, es ya una realidad en este ejercicio que el pasado fin de semana inició en la Agencia Municipal de San Felipe del Agua el doctor Julio Palau. Por favor, coméntale a nuestro auditorio, a nuestros amigos, hermanos, paisanos televidentes, ¿de qué se trata, doctor? Sí, gracias. Primero hubo una preocupación de entre todos los vecinos porque pues tienen conciencia. La conciencia de que no basta la comodidad de agarrar, meter toda la basura en una bolsa negra y esperar a que pase el camión de la basura. Tenemos que hacer algo porque incluso cuando ya medio se resolvió el problema y había el municipio pactado de que se iban a separar los residuos, pues iba la gente y le volvían a revolver todo allí en el camión. Entonces, a medida que pasaba esto, pues la gente se volvió muy susceptible. Me pidieron que organizáramos un curso. Hablamos con el agente municipal de la Agencia San Felipe del Agua, que fue muy receptivo, y nos dijo, pues sí, vamos a hacerlo. E invitamos a la asamblea de todos los barrios y a los representantes de ellos les damos el curso. Entonces, pues fuimos cobijados o fuimos preparando el curso, primero por la agencia municipal, segundo por el fraccionamiento
San Felipe, a través de UNO, aquí con Esteban y contigo, que les agradecemos también el apoyo, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le mandamos un saludo al doctor y teniente Manuel Guzmán, que nos avala para poder ir representando también con los derechos humanos un curso, porque a final de cuentas el medio ambiente es un derecho que tenemos todos como seres humanos. Fundamental. Y fundamental. Así es. Este curso se dio presencial, se encontraron una retroalimentación con toda la gente, que muy susceptible, muy de acuerdo en que había que empezar a hacer esto. Y lo primero es saber medirnos, es decir, cuánta basura genero yo en mi casa, porque a partir de que yo ya sepa ese dato y lo pueda comunicar, podemos calcular, podemos medir el espacio de basura que le vamos a ahorrar para recoger al municipio y el tamaño de cómo se va a procesar la basura orgánica. Acordémonos que la basura se llama basura en tanto que está revuelta, pero una vez que la separamos se convierte en residuos sólidos urbanos, y esto es dinero, esto es aprovechable. Por ejemplo, la parte orgánica, se la quitamos, que es lo que contamina toda la basura, podemos generar composta, y esa composta nos va a servir como abono para huertos urbanos. La otra parte podemos clasificar entre residuos reciclables, que son el plástico, el papel, el aluminio, el vidrio, incluso la ropa. Y luego hay lo que es difícil de procesar, como son las toners, como es el unicel, que es terriblemente difícil, como son los pañales desechables. Un pañal desechable dura 500 años en que se pueda volver a reciclar, y se utiliza el recurso equivalente para hacer un pañal, equivalente a 500 veces el lavar un pañal. O sea, es terrible el uso de los pañales desechables, de las toallas sanitarias, los curitas, el filtro del cigarro. Todo eso es difícil de reciclar. Luego tenemos la otra parte, que es la electrónica, que son todos los aparatos eléctricos, la televisión, el radio, una computadora, un celular. Las baterías tienen un manejo especial. Luego tenemos toda la parte médica, de salud, las jeringas. ¿Qué pasa si alguien tiene SIDA y tira la jeringa? Eso va a contagiar a alguien, o tiene alguna enfermedad, va a contagiar a alguien. Tiene que tener un tratamiento especial. Y también los tóxicos. Los tóxicos es, por ejemplo, el líquido de... Los insecticidas, los ácidos para limpieza de la casa. Limpieza del hogar, sí. Todo eso genera pues que tenga que tenerse un tratamiento especial. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Lo primero es quitar lo orgánico de lo inorgánico. Lo siguiente es ocupar bolsas para ir separando lo que puede ser reciclable, que incluso la propuesta de invitar a crear arte a los artistas plásticos, Así. por ejemplo, que no que tengan una obra que se exhiba y que nomás sea para darle belleza a la ciudad y prestigio para él, pues que aparte sirva para algo, y entonces que sean contenedores de basura, en el cual yo mi basura que ya recopilé de plásticos, de cartón, de vidrio, de aluminio, de madera, etcétera, pueda ir a cada contenedor ya separada a depositarlos, para que no me ocupe espacio en la casa. Y aquí tiene que haber una planeación, y cuando yo entregue mi producto haya un código QR, me tomo con el celular una foto tirando eso, y eso me va a generar puntos. Y esos puntos ya hemos estudiado cómo generar un retorno, un beneficio, un premio. Tenemos que educar a la población en premio y castigo. O sea, si tú tiras bien tu basura, que ya son un residuo sólido urbano que puede ser aprovechable y que puede ser vendido, pues que tengas puntos. Si por el contrario insistes en tirar la basura y dejarla en la calle, y ahora con las lluvias que se la lleve y que tape una coladera, y eso genere en esas bajadas y tapadas de agua inundaciones en el centro, pues debe ser castigado. Y tiene que tener una multa por hacer eso, y es una multa a lo mejor no en dinero, sino en trabajo, y que todo el mundo vea que aunque tengas dinero y seas famoso y tengas poder, vas a tener que ir a limpiar la calle un día de la semana porque hiciste mal tu trabajo, no estás siendo civilizado, no estás siendo ciudadano. Comunitario. Un trabajo comunitario, y que no pueda ser canjeado por
por dinero, sino que tiene que ser pagado con trabajo, como es el tequio, ¿no? Y como es en países civilizados, desarrollados, como Estados Unidos. Sí. Pues todo esto es lo que hicimos con muy buena aceptación de parte de la gente. Ahora lo que sigue es crear ya el curso de manera virtual y que a través de varias plataformas la gente tenga acceso a él de manera gratuita. Incluso alguien me decía, oiga, ¿y no nos pueden hacer un folleto? Pues sí, pero eso nos va a costar. O sea, si hay alguna empresa que quiera poner su logo... Y es utilizar papel nuevamente. Y es volver a utilizar papel. Así es. Pero, pues si es necesario, pues se tiene que hacer papel reciclado, no sé. Sí. Y que la gente aprenda, aunque sea un cuentito, de cómo tiene que hacer estos residuos sólidos, esta separación de la basura y contribuir a un mejor mundo, ¿no? Porque al final de cuentas... Si el municipio vuelve a abrir su basurero donde vuelven a juntar toda la basura, vamos a seguir contaminando. No estamos salvando al planeta y es algo que sí tenemos que hacer nosotros como ciudadanos e invitar a las autoridades que se suman y que hagamos entre todos una solución al problema. Mencionaba una palabra clave que es muy importante, de la que hemos hablado mucho en el movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca. Soluciones con enfoque de negocios comunitarios, soluciones sociales con enfoque de negocios comunitarios. Y en ese sentido, estos materiales reciclables incluyen, entre otros, el aluminio. Y usted tiene un proyecto para producir marcos de bicicletas para reutilizar ese aluminio desechado y fomentar la movilidad social en bicicleta y combatir de manera real, eficaz y eficiente la contaminación por el consumo de combustibles fósiles. Háblenos de esa parte que es importante y compleméntenla, por favor, doctor, con el hecho de por qué los inversionistas, los empresarios, los emprendedores oaxaqueños en este caso, en otras ciudades y estados se están aprovechando estas oportunidades de negocios. ¿Por qué aquí no? ¿Qué pasa? Te voy a platicar y te voy a dar tres. Esto le llamamos el proyecto San Felipe porque arranca allí, claro, en San Felipe. Incluye esto, el aluminio, cómo podemos reutilizar las latas de aluminio y en lugar de que yo las venda a peso y que se lleven el aluminio a otro lugar y lo procesen y nos lo regresen para que lo compremos, ¿por qué no ocuparlo nosotros mismos? Así es. Entonces una manera es crear pues marcos de bicicleta de aluminio. Eso nos va a facilitar para que pues tengamos una bicicleta más barata y eso nos va a ayudar a no contaminar, a usar más la bicicleta y menos el auto. Y a fomentar la salud incluso. La salud, claro, es un enfoque integral. Otro de los proyectos es el abono y que ese abono que genera esa agencia se reparta entre toda la gente para poder crear huertos urbanos, porque ya viene un problema alimentario que no estamos viendo, viene una crisis alimentaria y más ahora con el problema de la guerra de Rusia con Ucrania, son los generadores de grano. Entonces no va a haber alimento, tenemos que generar nuestro propio alimento. Entonces una manera es pues tener el abono para poder hacer todo esto. El otro es invitar a los emprendedores y que, por ejemplo, el plástico, queremos una fabriquita para hacer placas de plástico fundido que la podamos ocupar para el pavimento en las calles. Y me voy a especificar, hoy en día hay un bache, ¿cuánto tiempo tarda la autoridad en tapar el bache? Y meses, medio lo tapan. Meses. Vuelve a caer la siguiente lluvia y ¡pum!, ya se volvió a levantar. Sí, porque ponen tierra petrolizada, ¿no? Arena petrolizada. Sí. ¿Qué pasa si se rompe un pedacito? Llegamos, lo quitamos, ponemos un plástico nuevo y volvemos a caminar en 1 hora. O sea, sin problema. Nomás es quitarlo y ponerlo. Y si vamos más allá, ¿por qué no hacemos un hoyo? Antiguamente San Felipe se llamaba San Felipe del Agua, se sigue llamando San Felipe del Agua. Y esto se debe a que había un acueducto, y en ese acueducto que llevaba agua de allí para allá, había cajas de agua. Y entonces íbamos almacenando el agua. ¿Qué pasa si ahora abrimos el hueco en la calle, creamos la estructura para tener un contenedor de agua allá abajo,
ponemos la estructura que aguante el peso y arriba ponemos estas plaquitas con su agujerito para que sean pues, filtrantes de toda la basura que puede haber, pero captamos agua. La generación de esa agua por el desvío, por el nivel que tiene, por gravedad, vamos a generar una corriente eléctrica a través de una pequeña turbina que nos va a subir el agua de un depósito al otro activando una bomba. Entonces vamos subiendo el agua para tenerla lista cuando se requiera y eso nos vuelve a generar energía a la bajada para alumbrado público, para otras cosas. Entonces son proyectos muy importantes que están a espera de que alguien quiera entrar, ahorita en etapa inicial, que no es tan caro, pero una vez que pegue, pues esto va a generar soluciones importantes. Ven, en Monterrey no tenían agua, ¿cuánto pagaban por tener agua? Cuando la solución la tenemos con la lluvia, captarla y poderla ocupar. La famosa cosecha de agua. ¿Y qué tan caro es el financiamiento de estos proyectos, doctor? Bueno, en términos generales, para no desglosar pues como es en etapa inicial, podemos hacer un prototipo muy barato. Muy barato, no sé, habría que hablar con los ingenieros civiles y que nos dijeran cuánto cuesta en una calle hacer este proceso. Pero no debe ser muy caro. Sale mucho más caro traer agua de donde estamos buscándola traer a través de hacer túneles y atraer bombas y demás. Sale mucho más caro eso que lo que estamos haciendo. Y cuando tengamos la opción de captar el agua, pues ¿cuánto va a costar eso? Pues ya nada, porque ya lo tenemos hecho. A lo mejor la primera vez es la inversión y una vez que ya esté hecho, pues ya es disfrutar de ese trabajo que hicimos. Así lo hacían los ancestros, los zapotecas. Los mayas que no tenían agua. Pues, claro. eran especialistas en esa captación de agua de lluvia y ocuparla. En hidráulica. En hidráulica, en muchas cosas. Esto llevó de las ollas de agua para almacenar a la técnica actual, nada nueva, de las presas bajo tierra. Así es, así es. Están ocupando lugares importantes donde se puede almacenar esa agua bajo tierra, que hoy lo tenemos. Las antiguas cuevas y cavernas pues eran flujos de agua interno. Un pozo está llegando a un río que corre subterráneamente. Es hacer esas captaciones. Los famosos veneros. Sí, claro. Y hoy en día, como ya creció la población y hay casas, pues es difícil calcular un espacio donde, pero la bajada de la calle, pues no hay nadie, es más que suficiente y solucionamos tres problemas. Captamos agua, generamos electricidad y hacemos una mejora en la calle para poder cambiar cuando hay un bache inmediatamente y no generar problemas de tránsito. Doctor Esteban, sí. Una herramienta, un medio, un instrumento incluso de presión legal pacífica es la ley, sí, claro, para obligar respetuosa, pacífica, legalmente a las autoridades a que hagan su trabajo, simple y sencillamente, a que cumplan con la obligación legal a la que se comprometieron cuando juraron laicamente, ¿no? Cumplir y hacer cumplir. Tan simple y sencillo como eso. Nos hizo generosamente el favor de elaborar un posicionamiento de #1, el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, que dimos a conocer ayer a la opinión pública, precisamente con apoyo en la ley, para buscar la solución integral al problema del manejo de los residuos sólidos y que estos ya no sean basura. Por favor, le ruego que antes de concluir nos puntualice al respecto. Claro, muchas gracias. Habría que recordar que hay como dos formas en las que podemos resolver este problema, ahora ya esta crisis de basura o de contaminación a partir de la basura. Una es por conciencia, una es por las acciones de manera directa, que las podemos hacer, digamos, de manera familiar, de manera vecinal, y la podemos hacer también de manera comunitaria. El colega Julio daba algunos ejemplos muy válidos, muy importantes. Hay algunos otros, y me parece que la autoridad y los ciudadanos deberíamos profundizar en estas experiencias. Por ejemplo, está también una posibilidad de que los residuos orgánicos que se generen, ojo, ya no basura, sino residuos orgánicos, claro, que se generen en una comunidad,
en lugar de que se esté pensando un tiradero, un basurero, un relleno sanitario para llevarlos, más bien habría que estar pensando en qué parcela de algún campesino, de algún agricultor, se puede estar generando la composta directamente en esa parcela, en esa milpa, para que se mejore la calidad de los productos que se producen ahí. La calidad de la tierra. La calidad de la tierra y además para estar ahorrándose en el costo de fertilizantes, sobre todo químicos, que ahora cada vez son más caros por los distintos problemas que conocemos. Y contaminantes. Y contaminantes. Entonces, esa otra opción de destinar los residuos orgánicos al compostaje directamente en las parcelas, me parece que es una opción que deberíamos explorar mucho más en Oaxaca, porque además gran parte de nuestros municipios siguen siendo rurales. Totalmente. Municipios como Cimatlán, como Sachila, como La Ciénega, como varios municipios. Los propios valles centrales. Los propios valles centrales. En lugar de estar pensando en llevar esos residuos a un relleno sanitario, habría que estar organizándonos en cómo preparamos la composta directamente en las parcelas, directamente en las milpas. Donde puede ser utilizada. Claro, donde puede ser utilizada. Y la autoridad municipal lo que tendría que hacer, bueno, pues es apoyarles para llevar el residuo orgánico a la parcela, para apoyarles en un primer momento en la capacitación de elaborar adecuadamente su composta, y lo que sigue ya es un trabajo continuo de los campesinos. Así es. Y esa es una alternativa que tampoco es nueva. Putla de Guerrero ya la implementa y no la seguimos. Qué interesante. Putla tiene esta separación de residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Entonces, ellos ya no generan basura. En su municipio no hay basura. Generan residuos, generan insumos, generan materias primas. Y crean riqueza. Crean riqueza, Producción, mejoran los suelos. productividad. Y los cultivos que están generando son cultivos que son sanos, Orgánicos. que son orgánicos. Y ese ejemplo de Putla, Villa de Guerrero, bien podemos seguirlo en varios municipios, y me parece que hasta inclusive Oaxaca. Por supuesto. Oaxaca bien pudiéramos organizarnos con los municipios vecinos, llevarles los residuos orgánicos, apoyarles para hacer la composta, entre otras formas. Entonces, esas acciones como las que nos comparte Julio, esta misma y algunas otras que habría que explorar, pero hay que mantener el diálogo entre la autoridad y los vecinos. Si se rompe el diálogo, si el gobernante cree que con discursos, cree que con establecer esta separación entre que ellos son los que mandan y y los ciudadanos son los que obedecen, pues entonces ya la fregamos. Y es lo que está ocurriendo ahora. Ahora bien, respecto a la parte legal que comentas, efectivamente, la ley desde el artículo 4 constitucional y toda la normatividad existente obliga a la autoridad a que desarrolle instrumentos de planeación. Así es. En el caso de los residuos sólidos, define muy claramente la Ley de Prevención y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, que la autoridad municipal debe elaborar su Plan Municipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos. Lo dice la ley federal, lo dice la ley estatal, y es hora de que ningún municipio de Oaxaca tiene su propio plan. Oaxaca capital no tiene su plan. Sin embargo, y aquí hay una buena noticia, que el Cabildo de Oaxaca de Juárez hace medio año acordó que su autoridad municipal debería elaborar su plan municipal de gestión integral de residuos. Pero pasó medio año y la autoridad municipal no nos ha informado si ha elaborado No hay el plan. resultados. ¿Por qué es importante el plan? Por un lado, porque cumple con la ley. Así es. Pero por otro lado, lo más importante es que tiene clara la ruta de por dónde va a trabajar el tema. Y seguramente en la elaboración del plan va a definir si vamos a seguir generando basura, es decir, la revolvemos, Así es. o bien la separamos y generamos residuos orgánicos, residuos inorgánicos. Y como bien se dice, los residuos inorgánicos generamos una línea de producción De con reciclaje. insumos, en este caso de compostaje, y por otro lado, una línea de producción con los inorgánicos, y generamos un relleno sanitario seco. Ah, Chihuahua. Eso ya es muy distinto a generar basura. Claro, no contamina. Tendríamos entonces una fábrica de producción con dos líneas, una línea de orgánicos, una línea de inorgánicos. En la línea de producción de orgánicos generaremos composta, generaremos fertilizantes orgánicos, y la línea de producción seca, o el relleno sanitario seco, estaremos generando pacas de todos los residuos inorgánicos que no se puedan reciclar, Claro. que no sean reutilizables, que no sean valorizables. Y estas pacas se llevan a las calderas de los procesos industriales, que se elevan a temperaturas arriba de los 1000 grados, se vaporizan
y prácticamente se convierte en un factor energético para ahorrar electricidad y para dejar de producir metano y dióxido de carbono. Recordemos que entre el dióxido de carbono y el metano son los responsables de que tengamos ahora arriba de 15 grados centígrados en el planeta. De temperatura. De temperatura. Global. Pero esto se refleja cuando ya de manera local estamos rebasando los 35, los 40 grados centígrados, y entonces, bueno, pues la deshidratación, los problemas de enfermedades gastrointestinales, contaminación del agua, etcétera. Entonces, la propia evaporación del agua. La evaporación, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, estimado Alfredo, efectivamente, la ley obliga a la autoridad, pero además le da una oportunidad valiosa de planear sus actividades, cosa que no tenemos. Si de repente escuchamos el discurso de que ahora se va a separar como plan piloto, no está mal, pero lo dejan a una semana o a semana y media, es decir, no hay planeación, ¿no? O que ahora denos plazo de que el basurero permanezca abierto hasta el 8 de octubre. No está mal, pero son acciones solamente. Son paliativos. No hay de fondo un proceso real. Y eso lo resuelve un plan municipal de gestión integral de los residuos. Exijámosle a nuestras autoridades que tengamos el plan municipal, porque ahora no tenemos. La autoridad municipal de Oaxaca tiene el mandato por cabildo, claro, y no lo ha hecho. Y si lo ha hecho, bueno, pues que nos lo presente a la ciudadanía, porque ahí se tienen que reflejar las estrategias, se tienen que reflejar los puntos. Las acciones concretas. Claro, donde se van a concentrar estos residuos y los esquemas de cómo se va a organizar la gente, cómo se organizan en las colonias. Esto que nos comparte Julio debería estar en el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos. Por supuesto. Y sin embargo están dejando a que los ciudadanos solitos vayan haciendo las actividades. Pues vamos a tener que seguirlo haciendo como ciudadanos, con o sin la presencia de las autoridades, ni modo, así nos lo plantean, ¿no? No, y aparte, si no lo saben hacer, ¿sí?, pues que se quiten y que metan a gente que sí lo sabe hacer. Están cobrando un sueldo por hacer algo que no están haciendo. Claro. Y deberíamos de tener gente que sepa hacerlo y que lo haga para que tengamos el plan. Que tenga la voluntad política, y que tengamos, ¿no?, nosotros la presión para decirles, oye, estás perdiendo el tiempo, quita a la gente que no sabe y ponga a la gente que sí sabe para que esto camine, porque no está caminando. Sí, y ya está el acuerdo. Claro. El Cabildo ya lo decidió. decidió. Y el sustento jurídico. Es decir, lo que es la autoridad real, el Cabildo ya tomó la decisión, pero los ejecutores, es decir, incluido el presidente municipal, regidores, secretarios y funcionarios del propio ayuntamiento, tiene medio año, ¿no?, que lo decidieron, ¿no? Y es hora que no nos presentan el plan, ¿no? Sí. Como ciudadanos tenemos la opción de presentar quejas, denuncias por violación a derechos humanos, en este caso a un ambiente sano, por un lado. Claro. Por otro lado, interponer juicios de amparo, incluso porque se están violando esos derechos humanos fundamentales. Sí, claro, de hecho la misma Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, apenas hace 3-4 días acaba de clausurar justamente. El viernes pasado clausuró Así el es. tiradero de basura, porque no es un relleno Se sanitario. tardó. Y se está tardando también la autoridad estatal, Sí, claro. porque ahora hay una Procuraduría y también, bueno, pues me parece que deben estar Debe actuando. reforzar esa acción, ¿no? Y sin embargo, no es la vía de litigio, no es la vía de Por confrontarse supuesto. la que va a resolver las cosas. Claro. Son acciones coercitivas que van a presionar y obligar a la autoridad municipal. Me parece que es momento de que la autoridad municipal retome el diálogo con los ciudadanos. Y de alguna manera, si la autoridad no hace su tarea a la que está obligada, como bien decía Julio, bueno, pues los ciudadanos tenemos que seguir haciendo de estas acciones de manera práctica, pero también en algún momento acciones de carácter legal, porque se está violentando el artículo 4º constitucional, De entrada. este derecho a un medio ambiente sano Así que es. tenemos, ¿no? Sí, así es. Queridos amigos, hermanos, paisanos televidentes de las diversas regiones del estado de Oaxaca, ahí tienen información de primera mano a través de los expertos del Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, como opciones de solución que estamos proponiendo a las autoridades municipales de la capital oaxaqueña y de los 24 municipios de la zona metropolitana, que si sumaran esfuerzos y conjuntaran voluntades, fácilmente pueden hacer una aportación menor a la de emprender por sí solos un proyecto de esta naturaleza. Además, no hay pretexto
para argumentar que no hay reserva territorial, porque ahí están las tierras sociales, ejidos, comunidades. Bueno, por acuerdo de Asamblea General de esos ejidos y comunidades se pueden destinar espacios, áreas, superficies a estos proyectos comunitarios. Esa es la palabra clave. Vamos en común unidad. De lo contrario, pues viviremos nuevamente un infierno con la proliferación de basura en los hogares, en las calles, en las plazas públicas, y bueno, pues no hay afectados en el turismo y en la calidad de vida de los habitantes. Y nuevamente seremos noticia mundial como resultado de esta negligencia, de esta omisión, de esta irresponsabilidad gubernamental y de la propia población. Muchas gracias por su atención, muchas gracias doctor Esteban Ortiz Rodea, muchas gracias doctor Julio Palau Ranz. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en Detrás de la Noticia, a través de Regeneración, Pluralidad, Regeneración Televisión. Muchas gracias a nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández, y a nuestros técnicos detrás de cámaras, Memo y Germán. Un abrazo para todos, bendecida semana.